Bueno, hola, buenas noches. Hola, doctor, ¿cómo anda? ¿Cómo Hola, doctor, están? buenas Buenas tardes. noches. Buenas tardes. Bien. Buenas noches. Doctor, buenas. Bueno, yo me demoré unos minutos, pero igual veo que no somos tantos. Yo pensaba, me acuerdo que quedaron un par de temas del otro día que no llegué a dar con directorio. Honorarios y responsabilidad. Nada más que eso, ¿no? Se me ocurrió tratar de darles la primera media hora de clase esos dos temas. No sé si ustedes tienen alguna otra duda y después hacemos el trabajo práctico. Porque si dejo para darles para el final, ya los agarro cansados y no me registran. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que me quiera preguntar antes de meternos en eso? ¿No? Bueno. No, por ahora no, profe. Bueno, quiere decir que vienen bien. Venimos leyendo. Dudas, no sé, siempre hay, pero bueno, Bueno, venimos. vieron que el otro día les subí material de sindicación de acciones por las dudas. Yo les subí dos trabajos. Hay uno que es un poco más básico, que es el de Fabier, que es un trabajo casi que destinado por lo menos a no abogados o a no societaristas, que lo explica como en lenguaje muy claro. El otro es un trabajo de Benseñor. Benseñor es un escribano, con lo cual tiene un enfoque mucho más técnico, si se quiere. Obviamente, si llegan al segundo van a dominar mucho más el tema. Si se quedan al primero van a tener lo básico para entenderlo. Y después, de derechos de mayorías y minorías, me costó encontrar, porque yo no les quería, casi todos los trabajos tienen como un sesgo que se ponen de un lado, o de mayoría o de minoría. Primero les había marcado dos trabajos distintos, pero bueno, quise simplificar, por lo menos encontré ese de Lorena Schneider, que ella suele tener una postura más pro mayoría que minoría. Pero en el trabajo creo que encaró un poco los dos puntos de vista. Y después, como en contraposición, les colgué una nota periodística, no sé si la vieron, la de Infobae. No, creo que Yo la Infobae. verdad que vengo leyendo del libro, profe, no lo miré, pero ahora que usted lo menciona lo voy a mirar. Esa nota de Infobae, traten de verla porque es una nota de esas de Infobae breve que se lee en 2 minutos y medio, pero que está bastante bien hecha, por lo menos es un periodista el que la escribe, o sea, no es un abogado, consultó a algunos abogados y un poco trae, a ver, un enfoque como qué pasa en la práctica. No es un artículo de derecho, o sea, no es profundo, pero a lo mejor les aporta lo que no está en los libros, que es un poco qué es lo que pasa en la práctica, con un sesgo mirado desde el lado de los mayoritarios. Los abogados consultados, todos son conocidos, son abogados de grandes estudios, con lo cual toman a la minoría como alguien molesto. Pero bueno, es un enfoque, obviamente. Si leen el mismo artículo asesorado por abogados de la minoría, les contarán más los abusos de la mayoría. Porque siempre hay un poco de todo, abusos de ambos lados, y los abogados a veces nos tocan estar de un lado y a veces del otro. Pero ese artículo traten de verlo porque la verdad que me gustó mucho. Está muy breve, pero está bien escrito y describe una situación muy práctica. A ver, lo que describe es cosa que los que hacemos sociedades vemos todos los días. Por eso, además se lee en 1 minuto y medio, es una nota periodística, ni siquiera es un artículo. Gracias. Bueno, vamos a los dos temas de hoy. Honorarios de directorio. Algo hablamos, porque salió el tema en una clase anterior, no me acuerdo en cuál. ¿Cuál es el problema que trata el artículo 261? Hay una frase muy antigua que como crítica a las sociedades dice, habla de los administradores ricos en sociedades pobres. ¿A qué se refiere? A ¿Sabe sociedades... dónde lo vimos, profe? Perdone, ¿eh? Sí, ¿Sabe sí. dónde lo vimos, profe? Perdone. Lo que ¿Dónde? pasa se me vino. El día que hicimos la asamblea, se había tocado el tema. Alguno de los chicos lo nombró. En la clase de asamblea me lo preguntaban porque estaban pensando en el caso práctico.
Sí, Ahora ahí lo vi. vamos. Pero Perdón. bueno, a ver, volvamos, obviamente, el que tenga dudas acá, mientras sé, porque es uno de los temas, a ver, cuando a veces me piden dar charlas de posgrado, en consejo profesional, en colegio de abogados, me suelen pedir honorario de directorio. Porque es un tema que tiene muchas facetas, y además es un tema que es útil en sociedades en conflicto, pero también hay que saber manejarlo cuando no hay conflicto. Y es un tema que yo siempre digo es interdisciplinario de abogados y contadores, porque tiene una faceta bien jurídica, que es la que vamos a analizar acá, pero después tiene una faceta fiscal, porque según los honorarios que se den se pagan más o menos impuestos. Y normalmente nos tenemos que poner de acuerdo los abogados que estamos pensando en los efectos jurídicos con los contadores que están pensando en el costo impositivo a pagar por la sociedad y por los directores, ¿no? Porque a veces los abogados tenemos soluciones geniales, pero que a los directores les cuestan una fortuna en impuestos, y en general terminan comprando las que les propone el contador, que es más económica. Con lo cual hay que congeniar ambas. ¿Cuál es el problema histórico jurídico? El que trata el 261. Muchas veces pasa que la mayoría, ocupando el directorio, supongamos que la minoría no logra representación, ¿qué hacen? Dicen, bueno, la sociedad este año ganó 14 millones de pesos. Pero como la verdad que el directorio, que son ellos mismos, ¿no? La verdad que ha hecho un trabajo espectacular porque consiguió esta ganancia que es superior a la de mercado, consideramos que hay que retribuirlos en 2,5 millones de pesos a cada uno de los 4 directores. Porque decimos, bueno, 2,5 millones de pesos implican 200.000 pesos al mes, ¿qué menos le puedo pagar a un director que ha sido brillante? Entonces proponen 10 millones para los directores. Con lo cual, de lo que ganamos para los accionistas me quedan 4. Y en realidad, si tengo reserva legal, alguna cosa más, por ahí ni siquiera los 4. Entonces, para evitar este manejo de la mayoría, que la mayoría después es probable que comparta con los directores los fondos y deja a la minoría fuera, la ley puso el artículo 261, que lo que hace es limitar a la mayoría, es decir, bueno, ustedes no van a poder usar para retribuir al directorio que ustedes mismos pusieron más que una parte de las utilidades. Pues el objeto de la sociedad es que los socios también obtengan lo suyo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el problema? Entonces, ¿qué dice el artículo 261? Establece un máximo a la retribución de honorarios. Entonces, primero márquense esto en la interpretación. Establece un máximo, ¿qué quiere decir? De ahí para abajo, lo que la Asamblea quiera. El artículo dice que los honorarios los fija el estatuto o en su defecto la Asamblea. Yo una sola vez en mi vida vi un estatuto que fijaba honorarios, con lo cual la regla es que lo fija la Asamblea. Los honorarios se pagan siempre por año vencido. O sea, el director trabaja todo el año, hace el balance, que acuérdense que es su rendición de cuentas, y la misma asamblea, en principio no es obligatorio, pero por regla la misma asamblea que aprueba el balance, le fija honorarios. Es válido, y de hecho es muy común, que cuando se designa directorio, la asamblea autorice al director a percibir un honorario a cuenta de lo que le toque. Porque supongamos que yo nombro a un director, va a trabajar full time en la sociedad, yo no le puedo pedir que esté un año esperando a que le demos algo. Con lo cual, en la práctica, esto no lo dice la ley, pero en la práctica es muy habitual, no está prohibido, que los directores vayan percibiendo algo a cuenta de. Pero ojo, esa cuenta de, con lo cual incluso podría pasar que la asamblea fije menos y tengan que devolver. ¿Sí? Pero es habitual, normalmente las asambleas fijan un monto que, bueno, haciendo proyecciones estiman que no se va a pasar del tope. Ahora voy a ir, es buena la pregunta de Raquel, ¿qué pasa si no hay utilidades? Ahora vamos a ir. Pero quiero ir ordenado porque el 261 es complejo, quiero que lo vayan entendiendo ordenado. Entonces, la regla general, ¿cuál es? El 261 le pone un límite máximo, de ahí para abajo la asamblea puede fijar lo que quiera. Y es habitual que las asambleas le permitan al directorio llevarse mensualmente un anticipo y a fin de año fijen honorarios. O también, ahora, si la asamblea no dice nada, el director se tiene que aguantar hasta fin de año.
La asamblea viene, aprueba los estados contables y sobre esa base le va a fijar honorarios. De los que vuelvo a decir, el artículo 261 pone un límite máximo. ¿Qué dice el 261? Que el máximo va a ser el 25% de las utilidades. Obviamente, pero con una condición, que el resto de las utilidades se distribuyan. Entonces, si ganamos 1 millón de pesos, yo puedo darle al directorio hasta 250.000, siempre y cuando los otros 750.000 los distribuyamos entre los socios. ¿Sí? Ahora, si no distribuimos nada a los socios, porque la asamblea decide reservar, decide cualquier otra cosa que no implique distribución, el límite máximo baja al 5%. O sea, de 1 millón, 50.000 pesos. ¿Está claro? Pero vuelvo a repetir, porque créanme que acá hay confusiones, este es un tema que solemos tomar en el examen y hay confusión. Siempre estamos hablando del límite máximo y siempre estamos hablando de porcentaje de utilidades, con lo cual estamos dando por hecho que hay utilidades. El límite máximo es el 25 cuando las utilidades las reparto, el 5 cuando no las reparto. ¿Está claro? Porque en el examen, a ver, esto no lo graben, sí se graba, pero no lo anoten. Yo quiero contarles el error que cometen casi siempre los exámenes, para que no lo cometan. Me dicen, el 25% de las utilidades cuando las hay y el 5% cuando no hay. Entonces, mi repregunta es, ¿y si no las hay, el 5% cuánto es? 0, y el 25% también. Si no las hay, cualquier porcentaje es 0. Entonces, ahí se dan cuenta que metieron la pata, pero en el examen no consiguen reconstruir la respuesta correcta. Entonces, acuérdense que estamos hablando siempre de límites máximos y siempre del presupuesto de que haya utilidades. En ese marco, si reparto todo, 25% puede ir al directorio como máximo, de ahí para abajo. Si no reparto nada, el máximo es el 5. O sea, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 4,5, el 5. Más que eso no. Y después, acá el artículo, si reparto un poco, bueno, yo voy a subir proporcionalmente desde este 5 hacia el 25. Aplicando una regla de 3, que ustedes para el caso de asamblea habían encontrado esa escala que la armó Verón hace años, que en realidad es una regla de 3. Que es más, la escala tiene saltos. En la práctica siempre pasa que uno tiene un número partido que queda en el medio y hay que hacer la regla de 3. ¿Sí? O sea, pongo un ejemplo. Si yo reparto el 75% de las utilidades, puedo dar el 25%. Si reparto el 37,5%, o sea, la mitad del 75%, puedo dar el 15%, el punto medio entre 5 y 25. ¿Sí? Y así hago una regla de 3. ¿Se entendió bien hasta acá? Esta es la regla general. Pero esta regla general tiene un problema, que fue el que hizo en su pregunta Raquel. ¿Qué pasa si no hay utilidades? No le pago nada al directorio. Porque si no hay utilidades, el 25% del 0 es 0 y el 5% del 0 también es 0. ¿Qué hago? ¿No le pago nada? Y hago otra pregunta. Supongamos que hay utilidades. Ganamos 500.000 pesos en el año. La verdad acá creo que Raquel quiere preguntar algo, pero ganamos 500.000 pesos en el año. 25% son 125.000 pesos. Supongamos que tengo 3 directores. ¿Qué les voy a pagar? ¿40.000 pesos por año? Supongamos 3 directores que trabajaron todo el día. No les puedo dar 40.000 pesos en el año. Sería un sueldo mensual por todo un año de trabajo. Entonces, el problema lo tengo no solo cuando no hay utilidades. También lo tengo cuando las utilidades son muy bajas. ¿Y cuánto es muy bajas? Y bueno, acá dependerá un poco del tipo de empresa. ¿Por qué? Supongamos que esto es una multinacional, con una estructura administrativa enorme, con un cuadro gerencial donde los gerentes ganan 500.000 pesos por mes y el gerente general gana 800.000 pesos por mes. O sea, 800.000 pesos, estamos hablando unos 10 millones al año.
Yo le puedo pagar a los 3 directores ejecutivos que están todo el día metidos adentro de la firma, resolviendo junto con el gerente general y con más responsabilidad que el gerente general, menos de $1.000.000 por mes. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor alguien puede decir, bueno, el gerente siempre gana 800, el director el año malo puede ganar menos, porque el año bueno le doy más. Está bien, 600. Pero no le puedo dar $100.000 por mes. O sea, 1.000.000 al año. No puedo, por lo menos tengo que pensar en darle, no sé, 6, 7 millones de pesos por año a cada director. ¿Sí? Y es razonable. Ahora, tengo una pyme con 2 directores que son los que hacen el trabajo, están todo el día ahí adentro, es una pizzería, uno está en la caja y otro amasando pizza. Y tienen un mozo. Y bueno, a lo mejor si en este caso uno les asigna, no sé, $1.000.000 al año, 800.000, y puede ser razonable, se van un poco más que el mozo. Entonces la razonabilidad depende un poco del tipo de negocio. Ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿Por qué no se pueden llevar 6 millones? A ver, ojalá, pero los tienen que ganar. Tienen una pizzería. No es esperable una pizzería que tenga 2 directores que ganen $500.000 al mes, porque no queda nada para los socios. Es más, no creo que alcance. Entonces, vamos a volver a la norma. Ya todos descubrimos cuál es el problema. Si yo no tengo utilidades suficientes, o sea, o no las tengo, o las que tengo son chicas en función de la sociedad concreta. A mí el artículo 261 no me sirve, porque yo no puedo pagarle 2 monedas o no pagarle a los directores. Entonces el propio artículo me trae una excepción, que me permite, digamos, en caso que se den una serie de supuestos, olvidarme del límite máximo. Y en definitiva, fijar los honorarios que la Asamblea quiera, sin límite. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, que el director, para merecer estos honorarios excesivos, haya realizado o funciones técnico-administrativas o comisiones especiales. Anótenlo como recaudo, ahora vamos a volver para ver qué son cada una de estas cosas. Entonces, el primer recaudo, que ese director durante el año haya realizado alguna comisión especial o función técnico-administrativa. Segundo recaudo, que se incluya como un punto especial del orden del día el tratamiento de estos honorarios. ¿Qué quiere decir? No alcanza con que el orden del día diga honorarios del directorio. Tiene que decir honorarios especiales al directorio, honorarios al directorio en exceso del límite del artículo 261. Alguna pauta, lo puedo escribir como quiera, pero que quede claro que vamos a tratar un horario excepcional, no el normal. Si yo pongo honorarios al directorio, ya no los puedo tratar. ¿Sí? Y tercera regla, o tercer recaudo, que la Asamblea los apruebe. ¿Sí? Si se cumplen estas 3 cosas, la Asamblea puede fijar cualquier monto. Perdón, me faltó un recaudo que medio quedó implícito, pero no lo dije. Que las utilidades sean, que no haya utilidades o que sean insuficientes para retribuir adecuadamente al directorio. O sea, además tengo que tener el supuesto concreto, que el límite legal sea insuficiente. Pero eso, como ya les dije, es subjetivo. ¿Sí? Y, profe, ¿de dónde van a sacar la sociedad? ¿Es un problema de la sociedad? ¿De dónde va a sacar el monto para pagarle a los directores? ¿Pasa a ser un problema de ellos? Porque si no hay utilidades o es muy baja, van a tener que poner plata de su bolsillo o de la No, a sociedad ver, misma. normalmente no es de su bolsillo. Normalmente hay una frase que se usa habitualmente que se pagarán tales honorarios con cargo a gasto del ejercicio, o sea, como un gasto más de este ejercicio. Obviamente, a ver, si se fijan, pero no se olviden que ustedes, que los accionistas, que son los dueños, le están fijando honorarios al directorio.
Si se pasan de raya, se condenan ellos mismos a perder todo. Con lo cual no lo van a hacer. Lo que sí muchas veces es habitual es que la aprobación es con cargo al resultado de ejercicios y que el propio directorio deberá pagar en la medida que se genere un flujo de fondos que permita hacerlo, con lo cual a veces el directorio tiene aprobados los honorarios, pero tiene que esperar 3, 4, 5 meses hasta que haya fondos. ¿Se puede dar un cheque? Sí, pero lo tienen que firmar ellos mismos. Si el cheque después no tiene fondos, a ver, vos No, pensás, bueno, pero que con el curso del giro comercial ellos estiman que lo van a poder cubrir. claro, sí, pero vos no te olvides de algo, que es un caso particular, porque ¿quién hace los pagos? El presidente en función de lo que decide el directorio. ¿Para quién? Para ellos mismos. O sea, la plata la maneja el propio directorio, no ese es el problema. El tema es que los accionistas se lo aprueben. Hasta acá lo jurídico. ¿Se entendió cómo funciona? Ah, no, perdón, tenemos que analizar todavía el tema de comisiones especiales, porque yo quería dar un paso más porque les quiero contar algo de efectos impositivos y contables, pero son de práctica, de todos los días. Pero antes vamos a ver el tema de perdón. ¿Qué son comisiones especiales o funciones técnicas administrativas? Comisiones especiales, la doctrina está bastante de acuerdo en que son aquellas gestiones extraordinarias, no habituales en la actividad de la sociedad. Todos los libros ponen el mismo ejemplo. Viajar a negociar un contrato a Estados Unidos o a Europa o a algún país extranjero. También podría ser, no sé, hacer un estudio para un proyecto, o sea, alguna actividad que no sea cotidiana, que se hace por única vez. Analizar un proyecto, desarrollar un producto nuevo. ¿Sí? Eso es una comisión especial. Entonces, si a un director se le encarga una comisión especial, eso lo hace merecedor del honorario extraordinario si la asamblea lo resuelve. Y si se dan los demás supuestos. ¿Sí? Ahora, las funciones técnico-administrativas son, lo más habitual es función técnico-administrativa. Comisión especial no es algo que se dé habitualmente. ¿Y qué es una función técnico-administrativa? Acá la doctrina, a Raquel sí, lo que me pones en el chat, Raquel, lo entendiste bien. En cuanto a qué es una función técnico-administrativa, la doctrina tiene algunas divergencias. Ricardo Nissen, por ejemplo, dice que función técnico-administrativa es aquella que habitualmente cumplen los empleados de la sociedad. Con lo cual, si la cumple un director, eso le daría derecho a honorarios. Y agrega Nissen, siempre y cuando se inscriba como gerente. Ustedes se acuerdan, o lo vimos medio al pasar, el artículo 270 establece que la sociedad puede decir, el directorio puede designar uno o más gerentes que lleven a la gestión, directores o no. Entonces Nissen dice que para merecer estos honorarios tiene que ser un gerente inscrito. Otros autores dicen que no, pero en general diferencian, dicen, bueno, función técnico-administrativa es la que normalmente cumple el personal. A mí como abogado de sociedades chicas no me convence mucho, porque decir la que normalmente cumple el personal no tiene contenido en una sociedad chica. En una sociedad chica es habitual que todo lo haga el directorio. Yo tengo clientes que no tienen personal, son 3 directores y ellos hacen todo. Como les decía, la pizzería, donde uno amasa la pizza, uno está en la caja y uno tiende la mesa. No tienen empleados, son socios, son directores. Entonces, ¿qué? ¿No cumplen? No, yo diría, ahí están cumpliendo funciones técnico-administrativas. Todos. Yo personalmente creo que función técnico-administrativa es todo aquello que exceda la función de un director de asiento. O sea, que exceda de ir a las reuniones y de controlar qué pasa. Hasta ahí no hay función técnico-administrativa. En cuanto al director hace algo más, por ejemplo, ir una vez por semana a firmar cheques, ya eso es una función técnico-administrativa. ¿Sí? Opinión mía. En la doctrina creo que la definición que van a encontrar más generalizada, sin que sea absoluta, es esta de que función técnico-administrativa es la que cumplen habitualmente los empleados.
que yo le digo a mí, por lo menos las sociedades chicas no me convence. Y después tenemos un conflicto con la jurisprudencia que yo creo que es errada absolutamente, pero es pacífica. La primera parte del 261, que yo el límite se los conté rápidamente, pero no les leí el artículo, dice que ese límite, o sea, el límite del 261 comprende toda retribución a que el administrador tenga derecho, incluidos sueldos y honorarias por funciones técnico-administrativas de carácter permanente. ¿Sí? No sé, ¿lo tienen a la vista el artículo? Bueno, dice Sí. más o menos así, yo no debería leer, pero más o menos dice eso. Entonces, ¿qué interpretó la jurisprudencia? Dijo, como el artículo 1 habla de funciones administrativas de carácter permanente, se entiende que esas están en la regla general. Con lo cual, la excepción es solo para las funciones técnico-administrativas de carácter no permanente. Esto es una interpretación que yo considero equivocada de lado a lado, pero que es pacífica en la jurisprudencia, por lo menos en la nacional. La Cámara Nacional de lo Comercial, creo que ahí, no sé si hay algún fallo que sea parte de esto. Yo las 4 o 5 veces que planteé en sede judicial que esto era una barbaridad y lo fundé, lo perdí. ¿Por qué creo que está equivocado? Porque es absurdo. Primero que si leen el artículo, a ver, que el primero habla de las permanentes no quiere decir que el segundo, que no distingue, solo se refiere a las no permanentes. Porque el segundo es una excepción. Pero no solo eso. Fíjense el absurdo de la situación práctica. Vamos a suponer que acá Gabriel y yo somos los únicos 2 directores de una compañía. Gabriel trabaja, se ocupa todos los días de una suerte, aunque no esté designado, de gerencia general, va todos los días, está en todo. Yo soy un director de asiento. Voy una vez al mes, me junto con Gabriel, me cuenta cómo viene, resolvemos, apruebo, le hago alguna propuesta y me voy. Yo tengo otra actividad, tengo mi estudio, me dedico a ejercer la profesión. El que se ocupa todos los días es Gabriel. Pero una vez al año Gabriel se toma 20 días de vacaciones en enero, y esos 20 días yo voy todos los días a la sede social y cubro ese puesto gerencial. Algo que es bastante normal en sociedades chicas. Esos 20 días yo me ocupo. Los 11 meses y 10 días restantes se ocupa Gabriel. Este año nos fue mal y no ganamos. Cuando llega la asamblea, que supongamos que acá los accionistas son Ezequiel, Alicia, Ariadna, se reúnen y ellos dicen, no, bueno, perdimos plata, pero fue consecuencia del COVID, ustedes hicieron bien su trabajo, los queremos retribuir. Ahora, si aplicamos la jurisprudencia de capital, como yo ejercí una función administrativa no permanente, pues solo lo hice 20 días, ahí me pueden fijar un horario en exceso. Me fijan un horario razonable. Ahora, Gabriel no, porque el permanente, la Cámara dice que no tiene derecho a horarios en exceso. Fíjense el absurdo. El director que fue 20 días cobra, el que trabajó 11 meses y 10 días no. Cuando él es el que, yo le diría que al revés debería ser. Porque si de última yo trabajé 20 días y no cobro porque perdimos plata, obviamente yo vivo de otra cosa. Pero Gabriel, que era todos los días ahí, no puede vivir de otra cosa, salvo que tenga rentas. Pero la jurisprudencia de la Cámara Nacional de lo Comercial dice eso y pone este límite. Yo creo que es un absurdo, pero voy a decir, las veces que lo planteé lo perdí. Porque, Claro, por eso con el ejemplo, perdone, con el ejemplo que usted está diciendo, lo más lógico es lo que dijo antes, que todo aquello que exceda toda función de asiento, ¿está bien? Lo que dice usted está bien, que va con lo que está relatando ahora. a ver, yo En creo verdad que, es normal, porque claro, es director, pero en verdad laburó todo el año, o sea, no hizo solo de director. Entonces, claro, a es ver, más yo creo coherente. que en una sociedad así, a Gabriel le tendría que fijar, por lo menos, no sé, 1.000.000 de pesos al año. Y a mí a lo mejor me podría decir, bueno, 50.000, trabajaste 20 días. A lo mejor un poco más, porque yo trabajé 20 días, pero también asumí la responsabilidad como director todo el año. Para ser director también implica asumir responsabilidades. A ver, pero al que es claro que no le pueden no pagar es al que estuvo todo el año trabajando. Sin embargo, les vuelvo a decir, y me acuerdo que yo a veces tengo una discusión porque en realidad Ricardo Nissen sostiene, pero a rajatablas, él está de acuerdo con la postura de Cámara,
Y me acuerdo que una vez discutiéndolo en buenos términos, en un congreso, me dijo, pero los directores se llevan la plata de alguna otra manera. Él acostumbrado a ser abogado de minoría, donde a lo mejor los directores, puede ser que se lleven la plata de otra manera en algunos casos. Pero yo digo, bueno, pero no podemos poner una regla suponiendo que roban. Si roban, ataquemos lo que roban. Pero no podemos decir, entonces el que es honesto trabajó todo el año y no cobra porque muchos roban. Y además vuelvo a decir, no me parece que el 261 diga eso. Pero bueno, la jurisprudencia es pacífica. Bueno, hay más cosas, pero en realidad creo que no me quiero exceder porque quiero que hagan más el trabajo. Esto sería lo jurídico. Después les podría contar unas cuantas cosas más, pero son más del plano práctico. Y creo que alcanza, por lo menos para manejar la materia, que conozcan esto. Si en alguna clase de repaso da el tiempo, háganme acordar y les cuento cómo se maneja, el tema de asignar o no un sueldo en relación de dependencia a los directores. Hay toda una práctica de esto. Pero las reglas son las que vimos. ¿Se entendió cómo funciona? Por supuesto, si una asamblea viola estas reglas, la asamblea es impugnable. Bueno, se me fue más tiempo del que pensaba. Responsabilidad del directorio. A ver, quiero ver cómo siguen las clases, a ver si puedo hacer un lugar otro día y dejarlos trabajar hoy. Profe. Sí. Perdón, me quedó la duda, no sé si lo explicó. Cuando no hay utilidades, ¿cómo se pagan a los directores? Por eso, a ver, cuando no hay utilidades, la asamblea puede fijar honorario. La sociedad tiene un flujo de fondos. Lo pagaré de ahí, será un gasto más de este ejercicio. Obviamente, si me paso de la raya, a lo mejor mando a la sociedad a la quiebra. Pero los que votamos son los propios accionistas, con lo cual no creo que la mandemos a la quiebra. Es un gasto más, como si tuviera un sueldo más. A ver, es como si yo pierdo plata, a mis empleados igual les tengo que pagar. Claro. Solo los debo. Y bueno, si no me alcanza, terminaré quebrando, pero no puedo decir no les pago porque perdí. Un poco la idea es al directorio también. Trabajó todo el año, yo le tengo que pagar. ¿Sí? Salvo a veces al director de asiento, el que viene una vez al mes o cada 2 meses, y bueno, yo a este le puedo decir, usted no hizo un trabajo personal cotidiano, bueno, si no hay utilidades no cobre, si algún año hay ganancias grandes cobrará. ¿Sí? Puede ir un poco a resultado, pero el que trabaja todo el día no puede ir a resultado totalmente. Vamos a hacer algo, porque yo quiero, la verdad que quiero que hagan el trabajo en grupo, que creo que le van a sacar mucho y es más importante. El tema responsabilidad, yo les pido que ustedes lo estudien solos, 274 al 279. Acá Raquel, perdón, vuelvo a una pregunta a Raquel. Si el 261 aplica cuando hay utilidades, aplica siempre. El límite aplica siempre. Me trae una excepción, el mismo artículo para cuando no las hay. O sea, cuando no las hay, el artículo tiene excepción, que igual depende de la aprobación de la asamblea. Si la asamblea no lo aprueba, no hay excepción. Pero bueno, lean bien el 261 que después de esta explicación lo van a entender. Vamos a hacer algo. De responsabilidad de directorio, yo lo que les voy a pedir es que ustedes lo estudien del manual. Pero es un tema central. Yo voy a tratar, no les prometo poner el curso de la semana, por ahí jueves o viernes, porque de acá el jueves estoy medio complicado. Les voy a tratar de grabar un video corto con la clase y subírselas para que lo vean como video. Al margen de esto, el lunes de la semana que viene, nosotros tenemos la clase de repaso. Traten de venir con el tema, visto el video y sabido, y nos tomamos un ratito del repaso para verlo. Pero si yo me dejo para dar, me voy a comer medio repaso con esto y no lo quiero perder. Por eso les pido que lo vean, yo les subo un video, ustedes vean lo del manual, y que el lunes ya vengan con las dudas del tema, ¿sí? Pero, porque es tema de examen seguro. ¿Hacemos así? ¿Les parece bien? Y lo otro que les voy a subir, yo me olvidé que ya estamos cerca, que el examen es el miércoles de la semana que viene. Les voy a subir, como hicimos, como una encuesta, a ver quiénes se van a anotar para rendir el segundo parcial, ¿sí? Para poder programar
Igual supongo que serán todos los que están aprobados en el primero, pero por las dudas, para poder programarlo. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Liliana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. La semana pasada, Gabriela había propuesto, y usted dio fundamentó el porqué, el acotado de las fechas para que terminara la cursada. Sí. El día 23 que es feriado, ¿tampoco existe posibilidad de que siendo un feriado se tome el parcial como excepción? Está bien, estaríamos también encima del recuperatorio, que es el 25. Claro, el tema es este. El 23, yo si ese fuese el tema de un feriado, le tomo examen un feriado. No tengo problema, o se los parto, el que quiere lo da el diario y el que quiere lo da el feriado. El tema es que los que no aprueben el 23, tendrán que dar el 25. De mí la facultad me exige 7 días de publicación de notas. Entiendo. Qué lástima. Sí, pero el tema es que, a ver, estoy mirando, pero no, porque si yo tomo el 23, yo el 30 les puedo tomar el integrador. Y después no llego al 2 tomar el final. Y con eso, a ver, la facultad ya hace mucho, nos pidió a los profesores mucha prolijidad y sé que lucha con eso, y yo soy respetuoso de los 7 días. Por eso, no por el feriado, porque la verdad que siendo por Zoom es algo absolutamente... Yo he tenido clase laboral el 1 de mayo y fue feriado y tuve clase, por eso digo, bueno, por ahí... No, a ver, yo en ciencias económicas, que las clases terminan como el 20 de diciembre o por ahí, yo tomo examen el 8 feriado. Y les dije que les tomo el 8 para ganar una semana, porque yo ya tengo una clase semanal, si no tenía que tomar el primero, y les sacaba una semana, entonces, y tomamos el feriado 8, lo acordamos con los alumnos, y bueno, el que no quiere le tomo el primero, pero hasta ahora todos van a dar el 8. Por lo cual no, el feriado no sería el problema, mientras estamos por Zoom, ¿no? Si fuese en la facultad sí sería un problema, pero por Zoom no es problema. Pero el tema es que no dan, yo lo armo, porque yo el cronograma lo armo de atrás para adelante. Por eso ya sé que el final no me da para mover mucho. De acuerdo, gracias igual. No, de nada. Bueno, ¿les parece bien hacer así con responsabilidad de directorio? Yo les garantizo que el sábado lo tienen. La semana hago lo más que puedo, pero tengo una semana muy complicada con vencimientos, pues no sé si alguno de ustedes trabaja en algún estudio que haga derecho comercial en capital, o civil, que viene parecido, pero el ritmo que nos están metiendo desde tribunales, a ver, que están haciendo lo que les pedimos toda la vida, están trabajando rapidísimo, pero la verdad que nos metieron un ritmo, uno presenta cosas y las despachan en 2 horas a veces. Entonces, claro, nos obliga al estudio también a llevar otro ritmo. Por eso de acá al jueves no les puedo prometer porque no tengo el rato para grabar ese video. Vamos leyendo lo del libro de última y de la ley que más o menos se entiende también. Vayan al libro. Gabriel, te pediría, porque mirá que en el tema, si se quedan en la ley, estoy seguro que van a venir con falsos conceptos. Porque, el libro con la ley. Y es más, hasta les pediría algo. Peguen antes de empezar a leer un repaso de teoría de la responsabilidad de obligaciones. Un repaso. Lo que pasa es que es premisa, o sea, el 274 al 279 aplican la teoría de la responsabilidad de derecho a las obligaciones al derecho societario. Si ustedes no hacen un breve repaso para volver a meterse en tema, lo van a aplicar mal esto. Porque los ¿Usted dice que lo repasemos del Código Civil? Sí, puede ser del Código Civil y Comercial. Sobre todo, acuérdense, teoría de las obligaciones, los 4 elementos. Hecho antijurídico, factor de atribución, nexo causal y daño. ¿Se acuerdan que la teoría de la responsabilidad se construye a partir de esos 4 elementos? Acuérdense que hoy tenemos bastante ampliado el tema factor de atribución e incluso el daño que hoy se podría reducir al riesgo, porque también hay una acción para prevenir el daño, con lo cual el riesgo de daño también hoy alcanza. Entonces, hagan un repaso de esos 4 elementos, cómo se... Daño, ¿lo puede repetir más? Así los anotamos, profe. Yo no me acuerdo, obligaciones hace como 4 años la cursé. 3. Yo hace 25, pero una vez, yo voy a repetir algo que dijo la profesora de obligaciones de esta facultad y que tiene razón. El que no aprende obligaciones, ella dijo no puede ser abogado.
Yo diría no puede ejercer en derecho privado, porque a lo mejor en derecho público, en penal puede, hasta cierto punto. Pero el que no sabe obligaciones no puede saber derecho privado. No pueden saber derecho comercial si no saben obligaciones. Es el corazón del derecho privado. Con lo cual, y a ver, cuando ustedes leen 274 en adelante, estamos hablando de teoría de la responsabilidad aplicada al derecho societario. Pero si no se saben, el artículo leído literalmente, que es lo que muchas veces hacen en la jurisprudencia laboral, lo leen literalmente y lo aplican literalmente, olvidándose de toda la teoría de la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, hagan ese breve repaso. No les digo, vayan al apunte de obligaciones. No digo que se lean todos Yambías, que además está desactualizado ahora. Pero acá ya Fede me dice, esperamos el video. Que es como que dice, yo no leo la novela, quiero la película. Espero la película. Pero bueno, no, yo se los voy a grabar, pero lo que yo voy a hacer es como la clase, una síntesis. No los exime del estudio. Y sobre todo, repasen un poquito teoría de la responsabilidad. Los apuntes que hayan tomado. Pero por lo menos recordar esto, el principio absoluto y general que es el que causa un daño tiene el deber de repararlo. De ahí se desarrolla todo. Y lo que estamos viendo acá no es una excepción, es una aplicación de esa teoría con algunas reglas propias de las sociedades. ¿Sí? Yo después les grabo el video. Bueno, vamos a trabajar en grupo. Yo lo único, a ver, son 20, con lo cual yo haría en principio 3 grupos. Pero quiero ver, porque yo los iba a dividir como veníamos. Yo los iba a dividir como veníamos trabajando, pero tengo miedo, me parece que tengo muchos de algunos grupos y muy poquitos de otros. Les hago una pregunta, ¿se animan al azar? El azar quiere decir, yo le pongo a Zoom, 3 grupos, les toca con quien les toca. ¿Me lo aceptan? Sí, profe, no hay problema. Sí, profe, de una. Es No hay azar. drama, ya nos conocemos entre todos Y prácticamente. además vuelvo a decir, no se asusten, a ver, el trabajo en grupo es aprender a escuchar. Algunos, yo medio los conozco, algunos vienen más afilados, otros menos, pero el trabajo en grupo todos sacan de, a veces el que parece que viene menos en tema, a veces porque está más afuera hace la pregunta que dispara la solución. Yo les voy a copiar primero, a ver, denme un segundo que voy al... Yo desarmé el caso en un PDF. Es del estilo del que hicimos en la primera parte, que yo les armé como una consulta de un cliente. A ver si lo puedo copiar. Un minuto. No. Ahí está. Bueno. A ver, díganme si lo pueden abrir. Yo les quiero, porque yo les quería dar 1 hora, pero 1 hora se nos vamos con la clase. Vamos a hacer 45 minutos, ¿sí? A lo sumo, si ven que a los 45 minutos a alguien le falta un poco, o sea, yo trataría de 20:40 cerrar las salas. Si alguno ve que le falta un poco, me llama y les doy 3-4 minutos más, ¿sí? Quiero que lo analicen, se concentren, porque yo intencionalmente les tiene el caso información que para ustedes no es importante en este momento. Pero lo que yo quiero es justamente que aprendan cómo a depurar. El caso es un caso del estudio adaptado, como siempre. Y quiero que piensen en la solución en función de las consultas y traten de cumplir con la consigna. Yo lo que no me di cuenta, pero bueno, ahora les voy a crear la tarea para que la puedan subir en el campus. Ahora mientras ustedes empiezan, yo se las creo. ¿Sí? Bueno, se ven a trabajar, cualquier cosa saben que me llaman y yo voy al grupo y les contesto. ¿Sí? Bueno, traten de concentrarse en eso. ¿Qué soluciones le proponen al cliente? Si necesitan información me la piden y cuánto le cobran, que creo que es un buen ejercicio para hacerlo. Profe, a mí no me deja descargarlo, me aparece como error.
Yo no lo encuentro. ¿Dónde? ¿En qué? Acá en el En el chat lo Yo puse. estoy, No, pero pasa a mí que si sí me estamos llegó. desde el celu no se puede. Yo, por ejemplo, estoy de un teléfono y no lo puedo ni ver. O sea, Ah, necesito, no lo no, puede lo poner en que, el aula, profe, para descargarlo de ahí. La tengo Yo, abierta. Los mando a los grupos y mientras ustedes se van conectando, se los subo al aula en la clase. así yo estoy con la, gracias, yo estoy con la compu y lo abro de ahí. Listo, los subo en un minuto al aula. Los voy mientras tanto, los mando a los grupos. Armo 4 Bueno, grupos, así quedan de 5 cada uno. gracias. Pausa la grabación. Bueno, tomamos de acá. Vámonos vos. Sí, Walter. Decíamos que iríamos con la intervención judicial por lo mínimo, un coadministrador que nos permitiera aprobar los balances y regularizar la situación de la FIP. Y paralelamente le ofreceríamos al cliente la posibilidad de, si tiene algún contacto, porque no es solamente una persona que tendría que ubicar, son la mujer y los hijos, ver la posibilidad de presentarse en el sucesorio con algún integrante de tanto los hijos como la mujer, y que sea nombrado administrador de la sucesión para que pudiera tener para que pudiera citárselo y participar en una asamblea y que le dé el quórum. Si se lograra eso, bueno, podría funcionar que se nombre director y salir de la situación. Pero en principio vamos más por la intervención. Me quedaría un grupo. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí. Nosotros en principio también habíamos encontrado esa solución de la intervención, pero si no es un requisito tener la acción de remoción ya hecha para poder que sea un perjuicio grave que cause para la sociedad, pero tiene que estar iniciada la acción de remoción. ¿Y no la podés iniciar? Pero previo a iniciar la acción de remoción o conjuntamente, dada la gravedad, y ahí. Sí, obviamente, a ver, a todos los que plantearon la intervención simultáneamente tienen que iniciar la remoción. Nosotros no pusimos esa solución por eso, porque hicimos la misma que parecida de Ariadna. Claro, pero, a ver, ¿cuál es la de por eso? No sé, vos estás en el grupo que le faltaba hablar, ¿no? Sí, A ver, sí, alguien, ahora seguro, díganme creo cuál que sería Sofía escribió. la solución. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Nosotros pusimos que asesoraríamos a nuestro cliente de que se convocara una asamblea ordinaria tratando en el orden del día la aprobación de los balances correspondientes al año 2018, 19 y 20, la elección del directorio y honorarios y la distribución de utilidades. Y al no tener el acceso a la sede social, tratar de encontrar, la restitución de la llave de la sede social y constituir en AFIP un domicilio electrónico. Bueno, a ver, ¿y quién convocaría esa asamblea? Ah, le digo. Esteban, profe, como último director
hacerla que la proponga él, porque de alguna manera está céfalo la sociedad. Si Bueno. hace... A ver, yo les voy a contar, el análisis de todos es bueno. Entendieron el problema y además todos entendieron la urgencia. Dos grupos me hablaron de presentarse en el sucesorio. Presentarse en el sucesorio es complicado, no digo que imposible, pero habría que fundar muy bien y es difícil conseguir que el juez le dé legitimación a la sociedad para peticionar. Fue inteligente lo que dijo Walter, bueno, trataría de convencer a uno de los herederos, a lo mejor a la heredera esta que está en el exterior. Bueno, puede ser una vía. La verdad que a mí cuando tuve el caso no se me ocurrió. Podía haber sido una vía. Lo que pasa es que también hay algo, y esto se lo transmito de experiencia de años, es que a veces cuando la familia está peleada, más allá de que esté peleada, es difícil que termine aliándose con el que está en contra. En definitiva, más allá de las peleas tremendas que puede haber, las familias terminan siendo familia. Pero a ver, como idea me pareció buena, le voy a decir, a mí no se me había ocurrido, pero podía ser una vía. La intervención, que es la que más nombraron. Una intervención plena, yo creo que no resuelve. Un interventor pleno, acá no teníamos un problema cotidiano, creo que hubiese causado, no digo que no era viable, pero creo que hubiese causado más daño que solución. La coadministración, que la nombró alguno, creo que Walter también, ¿no? Alguien habló de coadministración, fue una alternativa que sí manejamos. Porque pensamos que pidiendo una coadministración implicaría que Esteban, que no era nuestro cliente, no perdía el manejo, pero conseguía armar una reunión de directorio. Porque ¿cuál era el problema principal? Que no sé si ustedes lo vieron. ¿Por qué no se podía reunir el directorio? Porque no tenía quórum. Si yo de 4 tengo a 2 y los otros 2 no vienen, no tengo quórum. Y la convocatoria asamblea que proponía Sofía, o el grupo de Sofía, tiene una contra que es que para convocar asamblea yo necesito que el directorio resuelva la convocatoria. Doctor, una pregunta. Sí, Cristian. ¿Y si Esteban convocaba y utilizaba el voto acumulativo, no hubiese podido resolver ese conflicto? Pero ¿cómo convocaba Esteban? Porque el que estaba autorizado a convocar es el directorio. Y acá el directorio no se puede reunir porque no hay quórum. Claro, profe, porque el director nunca puede convocar asamblea. Un director. No. A ver, por eso. Este fue un tema que a mí me lo derivó un colega que no hace derecho comercial, pero un poco lo llevamos juntos y la propuesta de él era esa. Y yo tomo la propuesta del grupo, la que mencionó Sofía, que tiene un riesgo. Esa asamblea, si el presidente va al boletín oficial, el aviso se lo van a tomar solamente probando que él es presidente. Y la asamblea la va a hacer. Ahora, esa asamblea es nula. Lo que muchas veces puede ser una solución, decir, bueno, yo hago una asamblea, tomo el riesgo de la nulidad, pero mientras tanto avanzo, resuelvo, le llevo los balances al banco, y bueno, mientras discuto la nulidad, lo voy manejando. El riesgo es que por ahí, ante la nulidad, un juez me decrete una intervención y me desplace al administrador, porque el administrador que yo digo fue elegido por una asamblea nula. O sea, la asamblea convocada por el presidente es nula. Pero uno a veces hace una asamblea nula y avanzo. Y resuelvo lo urgente. Profe, en el caso de que los directores no cumplan con la obligación de reunirse en reunión de directorio, ¿qué podría hacerse? Porque nosotros no podíamos resolver ese tema. Claro, a ver, el tema es esto. Claro, profe, pero aparte, disculpe, ¿no estaba vencido? Ya no, en el 2019 ya se había vencido esa... Sí, pero ¿qué dice la ley? Se elige otro. ¿Qué dice la ley de cuando que continúa hasta que se designe otra persona? Claro. Exactamente. Está bien. Lo de Ariadna, que el directorio, hay una discusión doctrinaria, la jurisprudencia no lo ha aceptado mucho, de si el directorio puede expulsar a un miembro por un incumplimiento de sus funciones. Algún autor dice que sí, pero casi todos dicen que no, y la jurisprudencia no creo que te lo habilite. Lo podría hacer la asamblea, pero no llegó a tener una asamblea. ¿Qué hicimos nosotros en el caso? Que fue una solución que no surgió hoy.
Analizamos la de la coadministración, analizamos la de convocar asamblea aún cuando fuera nula, pero el camino que elegimos fue otro. Certificamos notarialmente los correos electrónicos con una suerte de convocatoria a reuniones. Convocamos a una reunión de directorio mandando carta a documento citándola para 5 días después. Esperamos con un escribano, no apareció nadie. Ese mismo día volvimos a convocar para otra reunión 5 días después. Ahí no solo no apareció nadie, sino que nos contestaron las cartas documento diciendo que no iban a venir porque solo iban a ir a una reunión de directorio en la sede social y no en la que se convocaba, que la convocábamos en mi estudio. Eso no era argumento. Entonces, con estos elementos, los mails certificados por escribano, más 2 cartas documentos, más las actas notariales diciendo que no vinieron, que todo lo armamos en 2 semanas, armamos una convocatoria judicial a asamblea, pedida por el presidente, diciendo, acá están frustrando las reuniones de directorio, no tiene sentido que me pidan que yo le dé al directorio 40 días para convocar, porque el presidente soy yo y convoco y no vienen, con lo cual no tiene quórum. Y el juez nos dio la convocatoria judicial, se hizo una asamblea convocada judicialmente. A la asamblea convocada judicialmente ellos no vinieron, y encima de como el estatuto no preveía la posibilidad de hacer la asamblea el mismo día, primera y segunda convocatoria, no tuvimos quórum, porque teníamos la mitad del capital. Con lo cual tuvimos que convocar en segunda convocatoria, que en realidad lo hizo la persona que designó el juez. A la segunda convocatoria no vinieron, pero ya tuvimos quórum, tanto para la ordinaria como para la extraordinaria, que era el 30%, porque tenemos el 50%. Entonces, con el quórum que tuvimos, nombramos nuevo directorio, cambiamos la sede social, que la tuvimos que hacer por extraordinaria, por lo que le comentaba Ariadna, que acá la tenemos dentro del estatuto, si no lo hubiese hecho el directorio. Y ahí se inscribió el nuevo directorio, y este nuevo directorio, el primer acto que hizo fue aprobar los estados contables como directorio y convocar a una nueva asamblea, ahora ya convocando el directorio, porque constituimos un directorio de un solo director, convocó asamblea, pero bueno, a esta asamblea vinieron los de la parte contraria y no conseguimos aprobar los estados contables, y hace 7 años que estamos en litigio, porque ya fue 50-50, empatamos. Pero bueno, pero tenemos el directorio designado y la sociedad sigue funcionando. Y yo vi que varios grupos estaban preocupados por lo inmediato, porque uno a veces se tiene que preguntar por lo inmediato. Esto entre una cosa y otra, la asamblea llevó 4 meses, porque primero configurarla, pedirla judicialmente, que se haga. Lo que hicimos fue mandar una carta de documento al banco diciendo que no nos podía exigir renovar mandatos porque la ley decía que los mandatos seguían vigentes, con lo cual el presidente seguía siendo presidente. Que los estados contables le mandamos los borradores y le dijimos que estaban en proceso de ser aprobados y que si nos cerraba la cuenta le íbamos a hacer daños y perjuicios. Finalmente hablamos, el banco nos aguantó, pidió una declaración, un dictamen mío como abogado y nos aguantó unos meses. Y bueno, con la FIP se pudo cambiar el domicilio fiscal, que se cambió al sur, porque la FIP hace unos años que había empezado a admitir que el domicilio fiscal sea el lugar del establecimiento, con lo cual se cambió al hotel y se empezó a llevar todo en la FIP de allá. Profesor. Sí, Hola. termino la idea y después hubo algo que a veces también hay que ser creativo. Fueron a ver al portero del edificio donde estaba la oficina, le dieron la propina y le pidieron que les avise si llegaba algo y los empezó a llamar por teléfono. Para aguantar los 2-3 meses hasta que se pudo hacer la asamblea. Ese fue lo que hicimos nosotros, que no digo que sea mejor. La intervención en grado de coadministración fue una alternativa que evaluamos. Sí, Raquel. Sí, me perdí. El Esteban, ¿no? Era el presidente. Sí. Él, por más que tuviera el mandato vencido, seguía siendo presidente. Sí. Bueno, él convoca a asamblea como presidente del directorio. No, pero la asamblea no la convoca el presidente, la convoca el directorio. Ay, ¿cómo lograron que por intervención judicial? Claro, nosotros lo que iniciamos... Convocatoria judicial. Claro, iniciamos una acción de convocatoria judicial a asamblea, explicando que no tenía sentido la intimación previa al directorio, pues el directorio no se podía reunir. Y eso lo probamos con las convocatorias a reuniones de directorio por carta documento y actas notariales de que no vino nadie. Más la respuesta de ellos diciendo que no iban a venir,
más los mails previos donde ya los veníamos convocando desde antes. Ajá. Y después el único que iba a la asamblea era él, Esteban. Claro. Iba Esteban solo, en realidad con la esposa, porque como la esposa era directora, tenía que comparecer con la directora. Pero a los efectos del quórum, solo Esteban, que tenía el 50%. Y con eso pudo seguir adelante. Y en la segunda convocatoria, porque la primera no tuvimos quórum. Acuérdense que la primera necesitó para ordinaria más de la mitad y extraordinaria de 60. Entonces se convocó una segunda convocatoria. Ah, la segunda es 30. La segunda es 30. Para la segunda hace falta para ordinaria nada. Claro. Menos mayoría para el quórum. Claro, entonces en segunda decidió él. Claro, no se nos ocurrió eso. Claro. Bien. Otra preguntita, profesor. Sí. A ver, lo que usted dijo, cambio de sede. Sí. Yo, disculpe mi ignorancia. En el artículo 11, cuando habla domicilio y sede, domicilio, ¿la sociedad puede tener un domicilio distinto a la sede? No. El domicilio, que eso no te lo explica el artículo, pero si tenés que ir a un manual, el domicilio es la jurisdicción. Entonces, casi todos los estatutos dicen, la sociedad tendrá domicilio en la provincia de Buenos Aires. Sí. Después el directorio, por acto separado y fuera del estatuto, dice, se fija la sede social en la calle tal, número tal, segundo piso H de Lomas de Zamora. Eso es sede social. La sede social, en tanto no esté adentro del estatuto, que normalmente no está, la cambia el directorio. El directorio puede mudar la sede social todas las veces que quiera, mientras no cambie de domicilio. O sea, si se quiere venir a Capital Federal, necesita la asamblea. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Sí, Raquel? Gracias. Asamblea extraordinaria para cambio de domicilio. Para cambiar de estatuto, sí. En el caso concreto, pero yo este problema no se los puse a ustedes. Nosotros, como teníamos por error dentro del estatuto la sede, tuvimos que hacer una extraordinaria. Pero lo hicimos. Si no lo hubiésemos tenido, que yo en el caso de ustedes no les puse ese planteo, directamente en la primera reunión del nuevo directorio cambia la sede. Claro, nosotros cuando decía sede en esa oficina, pensamos que ya lo decía el estatuto, que la sede era el domicilio. Claro, a ver, y era así en el caso que yo tuve en el estudio, que a ver, le cambié la actividad, le cambié un montón de cosas, ¿no? Es más, es el mismo caso en el que basé, no, yo sé que les hice un trabajo sobre este caso, pero lo enfoqué distinto. Ahora no me acuerdo cuál. ¿El de los alerces? Claro, fue la... No, perdón, no, otro cuatrimestre, no, este cuatrimestre no. No, pero en este caso, a ver, no es un hotel, cambió un montón de cosas, ¿no? Pero el caso era el mismo, era sociedad anónima, se muere uno de los socios y queda la familia que está peleada entre sí. Esa era la base. Y el directorio sin quórum, o sea, esa era la parte verídica. ¿Entendieron o a alguien le quedan dudas hasta acá? Yo quería preguntar, ¿quién que había quedado realmente como administrador de la asociación? Porque nunca se supo quién había quedado al final. Pero la verdad, hasta hoy en día no tienen administrador. Y a la última asamblea que intentamos hacer, que es esta en la que hubo empate, y después no hubo más asambleas, vinieron representantes de todos los herederos, incluido de la hija que estaba enemistada con el resto de la familia, vino un abogado y votó en conjunto con el abogado, o sea, pese a su pelea, vinieron a la asamblea en bloque y votaron juntos. Pero no, hasta el día, es más, nunca hubo administrador, fue una mentira de la viuda. Perfecto. Pero bueno, no importa, yo todo esto no se los planteo, pero los casos vienen así, ¿eh? No vienen prolijitos, con el testimonio, siempre vienen así. Bien complicados. Hay que pensar con la cabeza abierta y no encerrarse en el artículo dice esto. Bueno, a ver, hay algo que nadie lo marcó, y yo se los puse. El estatuto decía de 1 a 3 directores, pero se habían nombrado 4. Sí, nosotros lo hablamos, pero que no podía impugnarla. Esteban no la podía impugnar porque fue el que firmó conforme. Entonces la puede impugnar solamente el que firmó en contra. Entonces no la podía impugnar. Y fue unánime. Claro. Sí, exactamente. Pero bueno, a veces viene así. Pero dice 4, y bueno, pero elegimos 4.
Y no solo eso, IGJ había inscrito a los 4 sin mirar el estatuto. O sea que vos te podés salir del estatuto y si nadie lo impugna no pasa nada. A ver, lo más probable es que IGJ no te apruebe la inscripción cuando pasa eso. Pero acá a IGJ se le pasó. Se le pasó, claro. Ah, IGJ no, es que no lo aprueba, está bien. Sí, porque lo habíamos hablado nosotros. Si lo ve, no lo inscribe. Pero pasó. Estaban inscritos. Bueno, vamos pues recontra tarde, pero 5 minutos. Uno de cada grupo que me diga qué pensaron de honorarios. Nosotros, le digo la verdad, profe, ni siquiera tocamos el tema, le soy honesto. No lo vimos le digo la verdad, no lo hablamos. Antes de pensar en los honorarios no hay que empezar a pensar en el problema. Y menos dar, dar la solución. Yo por mi lugar igual no tengo la menor idea, pero bueno, la verdad que no lo tocamos, le soy honesto. Se nos pasó. Igual yo asesoraría gratis, por lo poco que sé. Aparte, ahora tenemos... No creo que estos sean los casos... A ver, ahora voy, Jaime. No se te Le pagamos nosotros, profe, para asesorar. Pero, Raquel, todos hacemos cosas gratis alguna vez. Pero no creo que estos casos comerciales sean los que justifiquen trabajar gratis. Finalmente los empresarios están ganando dinero con su empresa. Pero bueno, creo que hay otros casos que pueden justificar que uno diga esto lo hago gratis, porque quien lo pide no lo puede pagar y merece la defensa. Jaime, ¿querías decir algo? No llegamos a charlar honorarios y ahora tenemos un indicio más como para saber qué es el tiempo que está llevando esto. Más allá de que estuvimos viendo las soluciones y después, bueno, tuvimos que salir de la sala para saber los honorarios, es importante tener una idea del tiempo que nos puede llegar a resolver este conflicto o pactar un honorario mensual mientras dure, ¿no? Tira un monto. Sí, Carolina, ¿qué dijiste, Carolina? Dijo algo Carolina, pero no escuché. Nuestro grupo, que está Carolina, doctor, cuando usted nos dijo $2 millones cuando le consultamos por la información, a ver, lo inventé en el momento, digo, ¿cuánto va a dar? Pero nosotros, claro, lo inventó en el momento, pero nosotros tomamos así, aleatoriamente, esa cifra, y dijimos, bueno, 500.000, qué sé yo, como para tirar un número. ¿500.000 pesos? Dólares. Yo dije, no, están locos, ¿a qué precio? $500.000. ¿Cuánto? Nosotros lo hicimos un poquito más. $500.000 a lo que está el dólar es una fortuna. ¿Blue o normal? A ver, pero alguien... que era el oficial, Gabriel. Profe, Sí, nosotros pusimos 30.000, pero pesos. 30.000 En pesos. principio. Sí, 30.000 pesos de honorarios. Bueno, a ver, en materia de honorario yo no les puedo enseñar, y vuelvo a algo, yo estaba charlando con los chicos que salieron primero, que les dije, bueno, a veces hay distintos momentos. Muchas veces uno puede decidir, a ver, un asunto lo quiero agarrar por muchos motivos, a lo mejor porque me sirve, porque me vincula, porque yo a ciertos clientes les resuelvo un problema y tengo un cliente para toda la vida. Y a lo mejor soy un empresario importante y prefiero tomarlo no gratis, porque si me conocen como abogado que les toma el tema gratis, va a ser difícil posicionarme después como un abogado que les cobra. Pero sí cobrar poco para tomarlo, con lo cual, el que dijo 30.000 pesos creo que es poco, pero a lo mejor se lo toma, se lo resuelve en 3 meses y tiene un gran cliente que le paga fortunas toda su vida. Claro, para empezar a moverse 30.000 pesos. Después, cuando vayan sucediendo más situaciones que seguramente ante este conflicto van a pasar un montón de cosas, ahí vas a hablar con el cliente y decirle, bueno, acá es otra cosa, y así. Yo te voy a contar algo por mi experiencia cuando uno trabaja con clientes empresarios. El cliente empresario sabe negociar los honorarios mejor que vos, que yo y que todos los que estamos acá, salvo que alguno me diga que es empresario.
Con lo cual, cuando vos creéis lo voy manejando, con el empresario vas a perder vos. Él va a manejarlo más que vos. Y te lo digo después de haber perdido mucho. No es lo mismo cuando uno se maneja por la actividad que desarrolla con una clientela no empresaria, sea que si mi cliente es un trabajador, es a lo mejor, no sé, una persona que chocó su auto, pero que es empleado, que cuando uno trabaja con empresarios o con comerciantes. Pues, si vos no sos claro, vas a perder vos y no él. Con lo cual, la primera regla, pero esto es experiencia mía, ¿eh? A lo mejor no, a lo mejor vos sos recontra hábil y yo no soy recontra hábil, con lo cual yo aprendí con los años que cuando al cliente no le soy muy claro en los honorarios, pierdo yo. Yo he hecho a veces, en algunos casos, decirle, bueno, estos son mis honorarios, pero incluyen 6 meses de trabajo. En 6 meses charlamos y si a usted no le parece, yo no sigo. Lo que hay que pensar ahí es si yo en el primer mes no le resuelvo el problema. Porque hay problemas que a lo mejor lleva un año, pero la resolución... Eso mismo. Por eso mismo que... Se la doy de entrada. A ver, a mí me ha pasado, por ejemplo, nosotros en el estudio hacemos concursos preventivos. Y el concurso lleva por lo menos 1 año y medio. Pero la clave está en los primeros 4 meses. Entonces, si yo digo esto, me paga 4 meses, después se va con otro y yo ya le di el camino allanado. Entonces, a lo mejor yo ahí tengo que resolverlo de otra manera. En los societarios en general no. En general, yo muchas veces he dicho, Pacto, bueno, esto es por 6 meses o por 1 año. Y en 1 año hablamos. En este caso, también hay que pensar algo. Una cosa es si yo le resuelvo al cliente el tema completo. Por ejemplo, le digo, bueno, yo tomo el caso y cobro, creo que $500.000 era un poco mucho, pero supongamos que digo, no sé, $300.000. Pero resolver el problema implica llegar a que vos le compres a tu socio su mitad. A lo mejor ahí también se puede hablar de un porcentaje. Algo del valor, no sé, 300 quizá también sea mucho, pero a lo mejor alguien dice, yo tengo mucho trabajo, lo tomo por ese valor o no lo tomo. Ahora, cuando uno va a resolver, por ejemplo, como el trabajo que hicimos nosotros, que no resolvió el problema de fondo, le sacamos adelante la sociedad, y ahí yo creo que hay que pensar más en un horario. Me gustó como pensó Jaime. Bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Después de cuánto tiempo me va a llevar, uno en su estudio tiene que tener un poco la ecuación de cuál es el costo de mi estudio por tiempo, que no es lo mismo el ¿Cuánto costo. le hubiese cobrado usted, profe, sin tener experiencia? A ver, yo te digo cuánto le cobramos en ese momento. Esto fue hace como 8 o 9 años. En ese momento, por todo el proceso, incluido el juicio de convocatoria de asamblea y hacer la asamblea, cobramos $20.000. Que los pagó a lo largo de un año. No es que trajo los $20.000 juntos. Lo fue pagando a lo largo de un año. Hace, sí, 7 o 8 años. Hoy quizá el dólar está medio caro, a lo mejor uno hubiese pasado un poco menos. Pero fue ese valor. Me acuerdo que en ese momento los $20.000 fueron $120.000. Para que tengan una Igual idea. era un montón de plata hace 10 años. $20.000 siempre son un montón de plata. Más o menos lo mismo que ahora. Hoy creo que es más de lo que era en ese momento, pero $20.000 siempre es mucha plata. A ver, según las épocas era un cuarto o un tercio de departamento. Bueno, es plata. Y a su vez, pregunta, ¿no? Respecto de lo que puede llegar a ser el proceso. ¿Evaluar cuánto nos puede insumir el proceso o evaluar la envergadura de la sociedad y el giro comercial y los estados contables y que tal vez es una empresa súper rentable y evaluar tanto el proceso, lo que nos va a llevar, como la rentabilidad de la empresa? Todo. ¿Por qué? Porque por eso, para impactar, siempre el empresario en vez de querer toda junta, la va a querer prorratear. Sí, entonces, a ver, hablábamos con los primeros que salieron el tema de pasar horarios en dólares. ¿Por qué? Porque si me lo van a ir pagando de a poco a lo largo del tiempo, yo los dólares. Yo le decía a alguien la respuesta que le di hace poco, un cliente que me dijo, ahora cobras en dólares. No, si querés te paso en pesos, pero me pagas todo ahora. Si me vas a es la única forma de no perder. Claro. Me vas a querer pagar a lo largo de 2 o 3 años, entonces te digo cuántos dólares y me los vas trayendo de a poco. Porque, a ver, yo tengo una estructura donde
Todos en el estudio de la estructura, todos van a pagar el alquiler, o expensas, o sueldos, y bueno, los gastos van creciendo. Profe, Y con el dólar la única forma de no perder. Y yo creo que sí. Profe, en este caso, los honorarios de los abogados, en este caso de Esteban que lo contrata, salen de la sociedad, ¿no? La plata, el efectivo sale de la sociedad, ¿no? O la pone Esteban y después hace una revisión, o porque... A ver, hay una realidad. Que le dé 20.000 dólares. Hay una realidad. Salieron de la sociedad. Y hay algo en el conflicto societario que es una realidad. El que tiene la administración costea el conflicto con la sociedad, y el que está afuera lo tiene que costear de su bolsillo. Salvo cuando viene una medida cautelar o una intervención, que en ese caso lo termina costeando cada uno de sus bolsillos, porque el interventor no deja salir plata. O sea que la familia del que falleció lo está pagando ellos de su bolsillo. Si a alguno le interesa, pero a ver, esto parece publicidad y no necesitan verlo, pero si alguno se engancha en el tema, yo di ahora hace 10 o 15 días una charla para el Colegio de Abogados de San Martín sobre conflicto societario. Si lo buscan en el canal de YouTube del Colegio de Abogados de San Martín, está la charla. Fue un viernes, no me acuerdo si fue hace 2 o 3 viernes. Nada, no les digo ni siquiera que la todo, pero les digo porque fue un tema que tocamos en la charla. Bueno, las ventajas de estar adentro o estar afuera en el conflicto. Cuando uno está adentro, el conflicto lo paga la sociedad. Cuando uno está afuera, lo tiene que pagar uno. Pero la charla fue de medidas cautelares y de conflicto. Técnicamente del conflicto societario fue muy práctica, por eso a lo mejor les puede gustar. Pero a ver, no es material de acá, no es que tengan que verlo, pero ya que alguno se enganchó, se los cuento. Acá me dice si el juez no fija honorarios. El juez regula honorarios, pero en una convocatoria de asamblea el juez puede haber regulado, no sé, 5 o 6 mil pesos. O sea, en este litigio no servía ir a regulación, hay que pactar. Igual si quieren que les cuente, pero esto ya es anecdótico. Eso después siguió en un juicio porque finalmente los herederos fueron a buscar un abogado y estamos en un litigio que en este momento está, la sentencia que perdimos más de lo que ganamos está en cámara. Y en el litigio el juez sí reguló. Con el cliente no terminamos acordando, acá hubo una falla en parte nuestra como estudio de no apretar las cosas para que haya una negociación de honorarios, no la hubo. En parte porque el abogado que nos trajo el litigio no le podíamos soltar la mano y lo tuvimos que seguir, con lo cual no acordamos, estos 7 años no cobramos honorarios y ahora va a ser lo que el juez regule, pero esta es una acción con monto porque acá está en principio como monto el valor de la sociedad, que acá la sociedad tiene un inmueble que en realidad vale un poco más, el inmueble real vale unos 5 millones de dólares. Por lo menos las tasaciones del expediente dicen eso. Con lo cual, bueno, sabemos que acá, si con el cliente no nos ponemos de acuerdo, la regulación lo debería compensar. Debería, porque el juez de primera instancia dijo que eso no era monto y reguló sin monto. No reguló mal, pero reguló sin monto. Porque reguló obviamente en pesos, ¿no? Cuando sin monto. Pero mi consejo cuando vayan a trabajar en materia comercial es siempre pactar honorarios con el cliente y ponerlo por escrito, en beneficio de ambas partes. Esto como consejo después de varios casos que no cobré lo que habíamos pactado. Pero bueno, así se aprende. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Siendo que nos fuimos de hora, pero bueno, no los quería decir las respuestas. ¿Me escucha? ¿Sí? Que cuando usted para sus honorarios fija por un tiempo, dijo por 6 meses, además usted le informa qué va a realizar usted como abogado en ese tiempo. Por supuesto. A ver, yo no puedo prometer qué va a pasar en los expedientes porque no depende de mí. Ajá. Muchas veces un expediente uno cree que va a llevar 1 año y lleva 4. A ver, no por inacción mía, sino porque el tribunal demora, porque la contraparte me mete un recurso extraordinario y me lo lleva 2 años a la corte.
Entonces, bueno, yo a veces, cuando fijo honorarios, bueno, fijo, digo, esto es por tanto tiempo. Pasado ese tiempo nos sentamos a conversar cómo seguimos. Si no acordamos, yo renuncio. A veces después me da lástima y no renuncio y no cobro, pero bueno, son decisiones que uno va tomando. Pero, a ver, el tema es ponerlo con claridad y obviamente poner con claridad qué es lo que uno va a hacer y hacerlo. Obviamente uno tiene que cumplir el compromiso acordado. Y también renunciar es previo avisar al cliente que voy a renunciar formalmente, después renunciar y dar tiempo a ser reemplazado, no abandonar el litigio de un día para el otro o no hacer nada sin renunciar, ¿no? Porque ahí hay responsabilidad profesional. Y normalmente cuando uno renuncia, el juez le dice, bueno, notifica a la contraparte diciéndole que en 5 días debe reemplazarlo. Y uno hasta ese día tiene que seguir actuando y si hay que, no sé, si hay que apelar, y bueno, hay que seguir actuando. No puede uno abandonar de un día para otro. Bueno, ¿alguna otra duda o los libero? No, gracias, profe. Mire cómo hizo que nos interese la materia, que pasa el tiempo y le seguimos haciendo preguntas cuando estaríamos en otra materia corriendo para cortar. No, por Así que se hizo interesante. Muchas gracias. ¿Seguimos al foro, profe, esto? Sí, súbanlo al foro como para que dé la constancia de lo hecho, igual la devolución es esta. Yo estoy muy contento, tengo con esta comisión una cosa, por un lado siento que perdí a muchos, porque arrancamos 50 y pico y quedamos menos de la mitad, pero con el grupo que quedó y cómo están trabajando estoy más que contento. A ver, me da placer cuando llega el momento de venir a dar esta clase. Sí, está buena, está muy buena. Usted la verdad que nos hizo interesar en esta materia que no teníamos la menor idea de lo que era. Aparte tiene una buena predisposición que no todos la tienen, así que gracias a usted. No, tiene que ver con el grupo, es un grupo que trabajan todos y condiciona bien. Y la verdad hoy me encantó, los 4 grupos trabajaron muy bien. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego.